A vosotros, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Antes de hacer una oración, hermanos, quiero leer este versículo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice de esta manera: Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre alma viviente. Acompáñenme en una pequeña oración, hermanos. Bendito y buen Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre Celestial, estoy ante usted en esta tarde, Padre bendito, para pedirle, Señor, que sea usted el que hable por mí, Padre. Que yo solo sea un instrumento, Señor, para traspasar su mensaje ante su congregación, Señor, y que no hable palabra de hombre, sino palabra suya, Padre. Dejo todo en sus manos, Señor, y todo se lo pido y se lo suplico en el bendito y santo nombre de su Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro bendito y divino Salvador. Amén. Tomen su asiento, hermanos. En esta tarde, hermanos, voy a tratar de intentar de explicar lo que quiero decirles con esta conversación de esta tarde. Y la titulé Partes del Cuerpo. El primer versículo que vimos ahorita, hermanos, fue de Génesis capítulo 2, versículo 7. Y este versículo dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. No sé, hermanos, si ustedes han hecho lo que yo he hecho, donde en veces me quiero poner en el lugar exacto donde está la Biblia. Y a veces, como este versículo, hermanos, me pongo a pensar qué sería ver a nuestro Dios formar al hombre del polvo. De algo que levantamos con nuestras manos y traspasa hasta el suelo otra vez. Es algo, hermanos, que desde chico, desde que me dijeron que somos un cuerpo en Cristo, batallé para entenderlo. Batallé para tratar de poner los pedazos juntos y entender esa parte que se me había dicho. Dice que Dios formó al hombre y que lo hizo del polvo de la tierra, hermanos. Después dice que alentó a su nariz soplo de vida. Cuando Él alentó en la nariz del hombre, hermanos, todo lo necesario para que seamos una alma viviente venía en ese aliento, hermanos. Pero también venía un ingrediente en particular, hermanos, que todos necesitamos para poder vivir: el oxígeno. Después de que alentó en él, dice que fue alma viviente, hermanos. Cuando pasa eso, empezó el proceso que todos pasamos día y noche, día y noche, día y noche sin parar. Desde que nacimos hasta el día que morimos. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, y así continúa el ciclo. Cada vez que respiramos, hermanos, entra por la tráquea a los pulmones, a unas bolsitas que se les llama alveoli, donde allí ocurre el intercambio del oxígeno y de lo que desecha el cuerpo, hermanos. Al nosotros respirar, entra a los pulmones, de los pulmones entra a las arterias, sale por un lado, hermanos, y empieza a circular todo el cuerpo. Cuando empieza a circular todo el cuerpo, hermanos, empieza la sangre a correr con el oxígeno a toda célula del cuerpo. Cuando llega a la célula, hermanos, hay intercambio de desecho y de oxígeno. La célula da lo que es el carbono y la sangre da lo que es el oxígeno. Hay dos cosas, hermanos. Lo que les voy a enseñar aquí, hermanos, es una fotografía de acuerdo al internet de una célula humana. Yo le llamo una ilustración porque es lo más cerca que podemos llegar a lo que es de verdad. Esta célula, hermanos, funciona con dos cosas. Con dos cosas importantes se queda viva esta célula: el oxígeno y la glucosa. Sin el oxígeno,
esta célula se muere. Empieza a traer agua. Cuando empieza a traer agua, se deshace la célula y queda nada más que agua. Cada vez que respiramos, hermanos, el aire que respiramos lleva el 21% de oxígeno. No va al 100%, nomás el 21%. Cada vez que exhalamos, el 18% sale, hermanos. No todo el 21%, nomás 18%. Lo demás se queda adentro y ahí está flotando adentro de nosotros. La célula, hermanos, es lo que vemos aquí. Es la estructura básica del cuerpo. Todo el cuerpo está hecho de células. Lo que está en un lado, hermanos, es cómo se juntan las células para formar la piel, los músculos, los órganos internos, todo lo que está dentro del cuerpo. Juan capítulo 2, versículos 19 hasta el 21. Juan capítulo 2, del 19 al 21. Con un amén me dicen que lo tienen, hermanos. Y dice de esta manera. Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Y dice el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando esto sucedía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo entró al templo y vio que había toda clase de vendedores allí. Empezó a tumbar cosas y los judíos le hicieron esta pregunta. Él dijo que deshicieran el templo y que él lo podía edificar en 3 días. Mas como dice aquí, que él se refería al templo del cuerpo. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos como una célula que se encuentra en el cuerpo. Todos formamos el cuerpo de Jesucristo juntos. Todos llegamos a ser parte de ese cuerpo y llegamos a ser parte de esa, como estas células, como el segundo retrato, hermanos. Todas las células forman el cuerpo. Cuando yo vi esto, hermanos, me hizo entender un poquito más de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. La célula necesita oxígeno y glucosa para sobrevivir. Nosotros tenemos la fe y los talentos que son repartidos por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2. Y dice así del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Aquí nos está diciendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone antes de construir el edificio. La base de todo el edificio, hermanos. Cuando nos referimos al cuerpo de Jesucristo, también dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él vino y trajo la palabra de nuestro Dios. Él vino y nos enseñó todo lo que tuvo que enseñarnos, hermanos. Trajo la fe y trajo la palabra con él, hermanos. También lo acompañaba el Espíritu Santo. Pero todavía no se le daba a su iglesia esa parte, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12.
Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice de esta manera: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Una vez más, hermanos, les quiero explicar cómo muere una célula. Si por alguna razón el cuerpo le hace falta oxígeno y no llega a la célula, no tiene uno de los ingredientes para poder hacer la energía y la temperatura necesaria para que el cuerpo funcione como debe de funcionar. Si el oxígeno no llega a esta célula, empieza a traer agua y empieza a entrar hasta que la célula truena. Esa es la muerte de una célula. Aquí nos está diciendo el versículo 12 y el versículo 13, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, formamos parte de ese cuerpo. Llegamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo, no formando un brazo, hermanos, no formando un corazón, no formando nada de eso, sino tomándolo como los ladrillos se ponen arriba de otro para formar un edificio. Tomándolo como cada uno de nosotros formamos la iglesia, no el edificio, sino la congregación. En cada uno de nosotros, hermanos, corre la fe y corre el Espíritu Santo junto con esos talentos que vienen con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice de esta manera: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la sustancia de todo, hermanos. Dice que sin la fe nada es posible, que sin la fe no podemos hacer nada. Sin el oxígeno, esta célula se muere. Sin el oxígeno, esta célula no puede hacer nada. Se revienta, y si la otra célula tiene el oxígeno, va a seguir adelante. Cuando hablamos del cuerpo, hermanos, siempre hablamos de que el cuerpo trabaja en armonía. El cuerpo trabaja junto. Un brazo no hace lo que quiere. Un ojo no se va por este lado. El corazón es el único músculo que actúa independientemente en el cuerpo, pero trabaja juntamente con el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice de esta manera: empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un don. No todos tenemos el mismo don. Un don puede ser un poquito menos que el otro. Otro don puede ser más grande que el otro. Pero aquí, hermanos, los dones son iguales. Sea chiquito, sea grande el don, todos los dones son iguales. La mente es la que mueve el cuerpo. La mente es la que da la orden a la mano para que se mueva, que se muevan los dedos.
que mueva los ojos, que hable y que todo salga de nuestra boca. Cuando nosotros estamos aquí, hermanos, y estamos haciendo lo que debemos de hacer con los talentos, es nuestro Señor Jesucristo el que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Yo estoy parado aquí porque el Señor me puso aquí para hablar. No sé si hay otro talento que tenga, hermanos, quizás sí, no lo sé. Pero cada uno de nosotros tenemos ese talento, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en armonía para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia camine como el Señor quiere que camine. Cuando se reparten los dones, hermanos, es como si el brazo tuviera una función, mientras que este brazo tiene otra función. Podemos estar agarrando una cosa mientras que hacemos otra cosa con este. Pero están en el mismo cuerpo y siguen la misma mente y el mismo pensamiento. En la palabra de nuestro Dios se menciona que seamos renovados con el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir, hermanos, que todos debemos estar en el mismo pensamiento, bajo la misma palabra, bajo el mismo enseñamiento. Muchas veces no todos estamos en el mismo lugar. Pero si el cuerpo trabaja en armonía, hermanos, no importa si alguien más está en otro lugar, porque nosotros podemos ir y enseñarle, traerlo al conocimiento que es el mismo pensamiento de que todos debemos de llevar. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice de esta manera: por manera que si un miembro padece, todos los miembros a uno se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Cuando hay un accidente, hermanos, y una persona pierde un brazo, lo primero que quiere hacer el cuerpo es cerrar y dejar de sangrar. Las venas agarran y cierran lo más que pueden, hermanos, para tratar de no dejar esa sangre que escape. Porque si escapa esa sangre, el oxígeno empieza a bajar, la circulación empieza a bajar, el corazón empieza a trabajar muy rápido, y de allí, hermanos, es donde todo empieza a irse para abajo. Mas en el cuerpo de Jesucristo, hermanos, no vemos que si perdemos un brazo, que si perdemos una iglesia, no. Vemos que si un miembro se pierde, todos nos dolemos. Vemos que si un miembro es honrado, todos nos gozamos. Porque todos formamos el mismo cuerpo y todos funcionamos en la misma manera. Todos llevamos el mismo espíritu, todos oímos la misma palabra. Sin el oír, hermanos, no podemos tener la fe. Si nosotros no tenemos la fe, no podemos desarrollar los talentos que nos da el Espíritu Santo. Esto, hermanos, puede ser causado por muchas cosas. Rumores, problemas en la casa, gente que quiere convencerlo a que vaya a otro lugar, gente que quiere convencerlo a que vaya a tener fiesta por otro lado. Hay diferentes situaciones, diferentes cosas, hermanos, que nos pueden hacer perder la fe, que nos pueden hacer que nos apartemos de nuestro Dios. Que nos pueden hacer que en cuanto nos apartemos, ese talento se ha quitado de nosotros. Cuando la célula muere, hermanos, se vuelve en agua. Cuando uno de nosotros, hermanos, perdemos la fe, volvemos al lugar donde, como dice Apocalipsis, la muchedumbre en Apocalipsis está puesta como un mar. Simbólicamente, hermanos, es un mar. Un mar es pura agua.
Pero la mente espiritual, la muerte espiritual, hermanos, entra por el pecado, entra por diferentes formas. Y volvemos al mundo. Segunda de Corintios, capítulo 13, ya para terminar. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando tomamos la cena, hicimos ese pacto de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de seguir el Evangelio como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:11 dice de esta manera: Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz en el Dios de paz y de caridad. Y el Dios de caridad será con nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí porque todos creímos en nuestro Señor Jesucristo. Dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos por una razón. Nadie está aquí a la fuerza, nadie está aquí porque no quiere estar aquí, hermanos. Todos de nosotros estamos aquí porque queremos estar con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, llevamos el mismo sentimiento dentro de nosotros. Llevamos ese mismo sentir del que habla la Biblia. Llevamos la misma paz. No dejemos, hermanos, que haya cosas fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestras familias, hermanos, que entren. No dejemos que problemas que hay entre la familia, hermanos, dejen que nos apartemos de Dios. No dejemos que pase lo que pasa con la célula cuando no tiene el oxígeno. La energía que nosotros hacemos cuando estamos con nuestro Dios es una energía en la cual todos, hermanos, sentimos, en la cual todos nos gozamos en ella, en la cual todos estamos aquí porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.